Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes y novedades. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula otomana. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy tenemos un tema que, prepárense, va a dar mucho de qué hablar. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fans incondicionales de dos grandes estrellas de la actuación turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Dos talentos excepcionales que han cautivado a audiencias alrededor del mundo con su carisma, su química en pantalla y su innegable atractivo. Y durante años hemos estado especulando, fantaseando y, seamos honestos, o cruzando los dedos para que algo más que una amistad floreciera entre ellos. Hoy vamos a desentrañar el misterio que ha rodeado a esta pareja de ensueño. Vamos a analizar las pistas, las miradas, los gestos y las señales que hemos recopilado a lo largo de los años. Vamos a profundizar en su historia juntos, desde sus primeras colaboraciones hasta sus proyectos más recientes. Y lo más importante, vamos a intentar descubrir la verdad detrás de su relación. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso tema, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los chismes más candentes y los análisis más profundos del mundo de las telenovelas turcas. Así que no lo piensen más y únanse a nuestra gran familia de turco adictos. Ahora sí, vamos al grano. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Un nombre que resuena con fuerza en los corazones de millones de fanáticos. Su colaboración en la exitosa serie Kara para Aşk fue un auténtico fenómeno. La química entre Ömer Demir, el personaje de Engin, y Elif Denayse, el personaje de Tuba, era palpable, electrizante, simplemente irresistible. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la intensidad de sus diálogos. Todo gritaba a un romance que trascendía la pantalla. Pero, ¿era solo actuación? ¿O había algo más detrás de esas interpretaciones tan convincentes? Esta es la pregunta que nos hemos hecho todos, y la respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y llena de matices. Para entender la magnitud de esta pregunta, debemos contextualizar el impacto cultural que Kara para Aşk tuvo en su momento. No era simplemente una telenovela, era un fenómeno global. La trama, intrincada y llena de giros inesperados, mantenía a los espectadores al borde de sus asientos. Pero lo que realmente catapultó la serie al estrellato fue la innegable química entre Engin y Tuba. Era una química que no se podía fingir, una conexión que trascendía las líneas del guión. A lo largo de los años hemos visto entrevistas, fotos detrás de cámaras, eventos públicos, y en cada uno de estos momentos hemos buscado señales, pistas que nos indicaran que Engin y Tuba eran algo más que compañeros de trabajo. Y para ser justos, hemos encontrado algunas. Y vaya que las hemos encontrado. Analicemos esas miradas. No eran simples miradas de compañeros de trabajo. Eran miradas cargadas de emoción, de complicidad, de algo más profundo que una simple amistad profesional. Eran miradas que hablaban por sí solas, que contaban una historia sin necesidad de palabras. Y luego estaban los gestos. Pequeños toques, roces accidentales, sonrisas cómplices, gestos sutiles que en su conjunto pintaban un cuadro de una relación mucho más íntima de lo que estaban dispuestos a admitir públicamente. Recuerdo una entrevista en particular donde les preguntaron directamente sobre su relación. Engin, con su característico aire enigmático, respondió con una sonrisa: Tuba es una gran amiga y una excelente actriz. Disfruto mucho trabajar con ella. Tuba, por su parte, añadió: Engin es un hombre muy talentoso y un compañero muy generoso. Nos entendemos muy bien en el set. Amigos, amigas, esto no es suficiente. Necesitamos más. Necesitamos pruebas irrefutables, confirmaciones oficiales, algo que nos permita celebrar el amor entre estos dos grandes artistas. Esas respuestas evasivas son el pan de cada día en el mundo de la farándula. Los actores comprensiblemente protegen su privacidad y son reacios a hablar abiertamente de sus relaciones personales. Pero para nosotros, los fans, esas respuestas ambiguas solo alimentan nuestra curiosidad y nos impulsan a investigar más a fondo. Queremos saber qué se esconde detrás de esas sonrisas misteriosas, qué secretos guardan esos corazones aparentemente inescrutables. Pero la realidad es que Engin y Tuba siempre han sido muy reservados con su vida personal. Son personas discretas que prefieren mantener su intimidad alejada del ojo público.
Y aunque esto nos frustre un poco como fans, debemos respetar su decisión. La discreción es una virtud, especialmente en el mundo del espectáculo. La presión constante de los medios y la atención incesante de los fans pueden ser abrumadoras. Es comprensible que en Hinituba quieran proteger su privacidad y mantener su vida personal al margen de su carrera profesional. Pero como fans a veces es difícil separar la realidad de la ficción. Nos enamoramos de sus personajes en la pantalla y queremos creer que esa química y esa conexión también existen en la vida real. Sin embargo, esto no significa que debamos renunciar a nuestras esperanzas. La esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una pequeña chispa de duda, seguiremos buscando, analizando y fantaseando con la posibilidad de que Enjin y Tuba estén juntos. Exactamente. La esperanza es el motor que impulsa nuestra obsesión. Mientras haya una pequeña posibilidad, por remota que sea, seguiremos creyendo en el amor entre Enjin y Tuba. Seguiremos buscando pistas en cada entrevista, analizando cada foto, interpretando cada gesto. Somos como detectives, rastreando cada detalle en busca de la verdad. Y quizás algún día nuestra perseverancia dé sus frutos y obtengamos la confirmación que tanto anhelamos. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en su historia. Antes de Kara para Ask, Enjin y Tuba ya habían trabajado juntos en la película Benim Dunjam, donde también demostraron una química innegable. Aunque la trama de la película era diferente, la conexión entre ellos era evidente. Benim Dunjam fue una oportunidad para que Enjin y Tuba exploraran una dinámica diferente en la pantalla. La película cuenta la historia de una joven ciega que aprende a navegar por el mundo con la ayuda de un profesor dedicado. La relación entre los personajes era conmovedora y llena de ternura, y la química entre Enjin y Tuba brilló con luz propia. Aunque no era una historia de amor romántico en el sentido tradicional, la conexión emocional entre los personajes era innegable y sentó las bases para lo que vendría después con Kara para Ask. Y después de Kara para Ask, aunque no han vuelto a trabajar juntos en un proyecto televisivo o cinematográfico, han mantenido una amistad cercana. Se les ha visto en eventos sociales, apoyando causas benéficas e incluso compartiendo mensajes cariñosos en redes sociales. Esa amistad es la que nos da esperanza. El hecho de que hayan mantenido una relación cercana a lo largo de los años, a pesar de no haber trabajado juntos en proyectos recientes, sugiere que hay algo especial entre ellos. Se apoyan mutuamente en sus carreras, comparten momentos juntos en eventos públicos y se dedican mensajes cariñosos en redes sociales. Estos pequeños gestos son los que alimentan nuestras fantasías y nos hacen creer que quizás, algún día, esa amistad se convierta en algo más. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que están juntos? ¿Significa que solo son amigos? ¿O significa que hay algo más profundo, algo que prefieren mantener en secreto? La ambigüedad es la clave. La falta de una confirmación oficial nos permite soñar y fantasear con la posibilidad de que Enjin y Tuba estén juntos. Mientras no haya una negación rotunda, seguiremos creyendo que hay algo más entre ellos. Y quizás esa es la magia de esta relación. La incertidumbre nos mantiene enganchados, nos impulsa a seguir buscando pistas y nos permite mantener viva la esperanza de que algún día, la verdad salga a la luz. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Y quizás nunca lo sepamos. Pero lo que sí sabemos es que Enjin Akyurek y Tuba Buyukustun son dos personas especiales, dos artistas talentosos y dos amigos que se admiran y se respetan mutuamente. Y eso en sí mismo es algo hermoso. Independientemente de si están juntos o no, la conexión que comparten es innegable. Son dos personas que se entienden, se respetan y se admiran mutuamente. Y eso es algo que vale la pena celebrar, incluso si no es un romance. Su amistad es un ejemplo de cómo las relaciones profesionales pueden convertirse en algo más profundo y significativo. Y quizás eso sea suficiente. Quizás no necesitamos saber todos los detalles de su vida personal. Quizás debemos conformarnos con disfrutar de su trabajo, de su talento y de su carisma en pantalla. Quizás. Pero seamos sinceros, nunca es suficiente. Queremos saberlo todo. Queremos conocer todos los detalles de su vida personal, desde sus comidas favoritas hasta sus secretos más profundos. Queremos ser parte de su mundo y sentir que los conocemos íntimamente. Es una obsesión, lo admito, pero es una obsesión compartida por millones de fans en todo el mundo. Pero no nos engañemos. Seguiremos buscando pistas.
Seguiremos analizando sus gestos. Y seguiremos fantaseando con la posibilidad de que algún día nos sorprendan con una gran noticia. Por supuesto que sí. No podemos evitarlo. Es parte de nuestra naturaleza como fans. Seguiremos buscando pistas en cada entrevista, analizando cada foto, interpretando cada gesto. Somos como detectives obsesionados con resolver el misterio de su relación. Y quizás algún día nuestra perseverancia dé sus frutos y obtengamos la confirmación que tanto anhelamos. En los últimos meses han surgido nuevos rumores sobre una posible reconciliación o al menos, un acercamiento entre Engin y Tuba. Se les ha visto en los mismos lugares, en los mismos eventos, e incluso se ha rumoreado que han estado trabajando juntos en un proyecto secreto. Los rumores son el combustible de nuestra obsesión. Cada vez que surge un nuevo rumor sobre Engin y Tuba, las redes sociales explotan. Los fans se vuelven locos analizando cada detalle en busca de la verdad. ¿Se les vio en el mismo restaurante? ¿Asistieron al mismo evento? ¿Compartieron una mirada cómplice? Cada pequeño detalle se convierte en una prueba irrefutable de su amor. Esto, por supuesto, ha encendido las alarmas de todos los fans. Las redes sociales están en llamas. Y todos estamos esperando ansiosamente una confirmación oficial. La histeria colectiva es palpable. Los fans están desesperados por obtener una confirmación oficial de su relación. Quieren verlos juntos, felices y enamorados. Quieren que su fantasía se convierta en realidad. La presión es enorme tanto para Engin y Tuba como para sus representantes. Pero por ahora, solo podemos esperar y ver qué sucede. Solo podemos confiar en que si hay algo entre ellos, eventualmente lo sabremos. La paciencia es una virtud, pero en este caso, es una virtud difícil de practicar. Queremos saberlo todo ahora mismo. Queremos que Engin y Tuba salgan a la luz pública y confirmen su relación. Pero sabemos que eso es poco probable. Son personas privadas y reservadas, y es probable que nunca compartan los detalles de su vida personal con el mundo. Pero mientras tanto podemos seguir soñando y fantaseando con la posibilidad de que algún día, la verdad salga a la luz. Mientras tanto sigamos disfrutando de su trabajo, sigamos apoyando su carrera y sigamos soñando con la posibilidad de que Engin y Tuba estén juntos. Esa es la clave. Disfrutar de su trabajo y apoyar su carrera, independientemente de si están juntos o no. Son dos artistas talentosos y merecen nuestro apoyo. Y mientras tanto podemos seguir soñando con la posibilidad de que algún día, la verdad salga a la luz y nuestra fantasía se convierta en realidad. En resumen, mis queridos amigos, la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün sigue siendo un misterio. Hemos explorado su historia juntos, analizado sus interacciones y buscado pistas que nos revelen la verdad detrás de su relación. Aunque no tenemos una confirmación definitiva, la esperanza de que haya algo más que amistad entre ellos sigue viva. Hemos repasado su conexión en Kara para Aşk y Benim Dünyam, los rumores recientes y la importancia de respetar su privacidad. Hemos navegado por un mar de especulaciones, rumores y fantasías, pero al final, la verdad sigue siendo esquiva. Quizás nunca sepamos la verdad sobre la relación entre Engin y Tuba. Pero eso no importa. Lo importante es que hemos disfrutado del viaje, hemos compartido nuestras teorías y fantasías con otros fans y hemos mantenido viva la esperanza de que algún día, nuestra fantasía se convierta en realidad. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje de chismes y especulaciones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este misterio. Su apoyo significa el mundo para mí y para este canal. Su participación es lo que hace que este canal sea especial. Sus comentarios, sus teorías y sus fantasías son los que alimentan nuestra obsesión y nos mantienen enganchados. Gracias por ser parte de esta comunidad de Turco Adictos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que hay algo más que amistad entre Engin y Tuba? ¿Qué pistas han encontrado ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. No se corten y compartan sus pensamientos con nosotros. Quiero saberlo todo. ¿Qué pistas han encontrado ustedes? ¿Qué teorías tienen? ¿Cuál es su fantasía más salvaje sobre Engin y Tuba? No se corten y compartan sus pensamientos con nosotros. La comunidad quiere saberlo.
Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Enginituba, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que no se lo pierdan. Los esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que tengan un día lleno de amor y telenovelas turcas. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Seguiremos buscando pistas y soñando con la posibilidad de que Engin y Tuba estén juntos. Hasta la próxima.